Se me llevaron $2.000 también, sin yo tener pito en el entierro. O sea, es una cuestión de corrupción. ¿Es necesaria la constituyente urgente, la asamblea de plenos poderes? Mire, es un buen punto el que usted toca, Richard, pero merece, si me lo permite y si me da el tiempo, tampoco quiero abusar de la atención de la audiencia. Si me lo permite y me da el tiempo, tengo que dar una explicación un poquito más completa. Por supuesto que sí. Y el tema es sencillo, yo creo que esto le va a interesar a algunos abogados también. ¿Por qué? Porque esto de la constituyente, a ver, antes que eso aún yo, por regla general digo, y lo he dicho reiteradamente, que lo más válido es consultar al pueblo. El mandante es el pueblo, ¿verdad? Y los funcionarios son mandatarios en distintos niveles, etcétera. Pero el mandante es el pueblo. Y se puede consultar al pueblo tantas veces cuantas sea necesaria. Obviamente que eso tiene que ser de una manera orgánica, tiene que ser organizado, tiene un costo y en nuestro caso es un costo muy alto. Ya vemos cuánto va a ser, $60 millones en esta crisis, una consulta, una próxima consulta, etcétera. Pero la consulta como tal es válida. Ahora, mucho se ha usado, y en Ecuador se lo ha usado, hacer coincidir la consulta al pueblo sobre ciertos temas con elecciones, de manera que no hay que ir particularmente a atender una consulta, para aclararlo como punto de partida. Ahora bien, la Constitución, lo que se constituye, en realidad se constituye una sola vez. Esa es la Constitución. Se constituyó el Estado ecuatoriano en mayo de 1830, en la primera Constitución de Riobamba, ya al Estado ecuatoriano con el nombre de Ecuador. Hay previamente, y regía en lo que hoy es Ecuador, se dictó la Constitución de 1821 de la República de Colombia, que fue cuando se independizó Colombia y esta zona que hoy es Ecuador, era lo que se lo conocía, pero no era el nombre, como la Gran Colombia. Hay un antecedente anterior poco conocido aún por abogados, poco conocido, que es la Constitución del Estado de Quito de 1812, después del primer grito de la independencia, etcétera, cuando estaban en todas esas guerras de la independencia, cuando todo era confuso, cuando no había las delimitaciones que hay ahora. Entonces, que bueno, ya sabemos que después lo que sirvió para los límites de Ecuador a partir de 1830 fue la cédula real de 1563, ¿verdad? Pero bueno, entonces esa constitución del Estado de Quito, que viene a ser en la práctica a lo que hoy es Ecuador lo más antiguo, era 8 provincias, 8 o 9 provincias centrales de la serranía ecuatoriana, de la serranía central. No había efectivamente provincias de la costa, pues es 1812. Entonces, eso ahí arranca, digámoslo ya, con lo que hoy por hoy es Ecuador, 1830, porque los otros eran antecedentes. Esa fue la Constitución. Había en Ecuador la mala costumbre, yo no sé, pues Richard, si me permite, si voy bien, porque ya que me preguntó, creo que debo dar la explicación completa, ¿verdad? Ya. Dele completo, no importa. Mala costumbre, y por eso es que tenemos 22 constituciones. Había la mala costumbre que cada vez que se salía de una dictadura, la dictadura era un estado de hecho, una situación de facto, un gobierno de facto. Se rompía la constitución, se rompía la ley, y cada vez que salíamos de una dictadura había que convocar a una nueva constitución. Pero resulta que el país ya estaba constituido, pues, sino que se había interrumpido por una dictadura, sea con militares, con un civil que apoyaban los militares, etcétera. Todas las dictaduras, no voy ahorita a hacer esa historia porque sería larguísimo, todas las dictaduras que hubo en la República, ¿verdad? Pero no dejó de existir Ecuador y ya se había constituido. Y entonces, ¿por qué había que hacer una nueva constitución? Y mire a ver usted que ha habido cambios de presidentes, que ha habido golpes de Estado, y desde
1978, desde la Constitución del 78, ¿verdad? No ha habido todos estos cambios, pero ya no hemos vuelto a una constituyente por efectos de salir de la dictadura. Y yo ponía el ejemplo y lo explicaba en clase y decía, bueno, ¿por qué? Pues sí, se rompió la Constitución, el remedio está en la propia Constitución. Y en la Constitución, si no me equivoco, de 1967 se puso una disposición al final que decía que si se rompía la Constitución, cesado el gobierno de facto, cesada la dictadura, las tiranías que a muchos llegaron a ser dictablandas más que dictaduras, pero se rompía el orden constitucional. Entonces, cesada ese rompimiento, volvía a tener vigencia la Constitución. Y eso es lo correcto. Y entonces de ahí es que un sector importante de la doctrina constitucionalista, con este criterio, dice que después de la primera Constitución, todas las demás se las llama constituciones también, pero son constituciones derivadas, porque usted ya se constituye, entonces no se puede constituir una y otra vez, hilando fino, ¿no? Para lo que ya está constituido. ¿Sí me explico? Entonces, todas las constituciones, después de la de 1830, son constituciones, sí, porque se las hace nuevamente para sentar las bases básicas, la Carta Magna, los principios básicos por encima de todas las leyes en la jerarquía constitucional, ¿no es cierto?, que rigen jurídica, políticamente la República. Entonces son constituciones derivadas. Y así llegamos a lo de ahora. Pero esa constitución, Richard, y usted acaba de dar un par de ejemplos, yo digo, y lo digo con frecuencia, y debo haberlo dicho en alegatos y por escrito, ¿no verdad? Esa constitución es sistemáticamente violada. Sistemáticamente violada. Violada por gente pícara como la que usted anota, por gente que se anda traficando por todos lados con cualquier concepto, por los jueces, por los empleados de ventanilla, por los que no le reciben un escrito, porque el escrito lo puede presentar en cualquier instancia, obviamente pues para juicios tiene que ser con el auspicio de un abogado, con el patrocinio de un abogado, pero en cualquier instancia puede presentar cualquier persona un escrito, pero ese es el derecho constitucional de petición. Pero un empleado de ventanilla dice, no, no se puede, no lo recibo. ¿Y cómo hace si usted no le da una fe de presentación? Ese empleado de ventanilla está violando la Constitución. Una instrucción administrativa, un reglamento, lo que fuere, no puede estar en contra de la Constitución, ni puede dosificar y peor poner restricciones a derechos constitucionales. Y esto es lo que se vive a diario. La Constitución está violada cientos de veces al día por gran cantidad de empleados y funcionarios públicos a diario. Y ya no hay el más mínimo respeto por el ordenamiento constitucional. Entonces vivimos el caos. Vivimos, como hemos explicado hace un momento, desde la parte histórica, haciendo un parangón, vivimos bajo la ley del más fuerte. Y el desenfado llega a tal punto que se pretende que los hechos consumados se vuelvan en legal consumados, ¿verdad? Que exacto, que por consumados se vuelvan, no importa que sean absurdos, ilegales, inmorales, corruptos, etcétera, ¿verdad? Sujetos de penalidad, sino como ya están consumados, ya no hay nada que hacer. ¿Qué es esto, pues, Richard? ¿Es ese el país que se diseñó? ¿Es ese acaso el país que contempla y que crea esa constitución del 2008, que ha sido una de las más avanzadas del mundo occidental, obviamente? Y déjeme terminar esta parte, Richard, que con todo gusto podemos ir a este o a otros temas, pero déjeme terminar esta parte, porque se puede enmendar la Constitución, se puede corregir lo que haya que corregir, porque se puede dar un impulso dinámico a actualizar la Constitución, y esta época que es tan activa, tan ágil, tan dinámica, va cambiando tanto el mundo. Mire la inteligencia artificial, pues, ¿no?, para poner un ejemplo. Pero en lo que yo mencionaba de las dictaduras, salíamos
salíamos de una dictadura y se convocaba una constitución, a una constituyente. Esta constitución del 2008 es la única, esto es importante que se tenga claro, Lucho y Richard, es la única que en la historia constitucional ecuatoriana tiene una doble legitimidad. Que esto se tenga claro. Doble legitimidad la Constitución ecuatoriana del 2008. ¿Por qué? Lo explico. Normalmente salíamos de una dictadura, se convocaba a elecciones para elegir la Asamblea Constituyente y la Asamblea Constituyente dictaba una nueva constitución y esa constitución iba al registro oficial. Y esa era la constitución. Y así tuvimos 22 constituciones. Pero la del 2008, que es la última, que sigue vigente, no obstante que hubo interrupciones de periodos de gobierno, etcétera, etcétera, mantuvo su vigencia. Y para hacer un parangón, ahí hago un pequeñísimo paréntesis, justamente el órgano debería ser el órgano encargado para poner remedio a las violaciones constitucionales es nada menos que la Corte Constitucional. Y antes se llamaba Tribunal Constitucional, pues, ¿verdad? Entonces yo explicaba esto también de cuando en cuando en clase. Se violan los derechos del trabajador. ¿Desaparece el Código del Trabajo o justamente se aplica el Código del Trabajo? Se aplica el Código del Trabajo, ¿verdad? Se incumple con un contrato, se incumple con una obligación. Y entonces desaparece el Código Civil, el libro cuarto del Código Civil que habla de las obligaciones y de los contratos, o justamente se aplica eso para hacer valer lo legal y lo justo. Sí, para eso está justamente la ley, pues, me explico, Richard y Lucho, por lejos de que tenga, y sin embargo se violaba la Constitución, y no obstante que había un tribunal constitucional que era el remedio para la violación constitucional, cuando se imponía un régimen de facto, una situación dictatorial, de hecho, había que dictar una nueva constitución. Pero vuelvo a la del 2008. ¿Por qué es la doble legitimidad? Porque primero se consultó al pueblo si quería una nueva constitución. El pueblo, el mandante, dijo que sí. Que haya sido iniciativa del presidente Correa o no haya sido iniciativa, ese no es el punto. El punto es que se consultó al pueblo si quería una nueva constitución, ¿verdad? Eso es historia. Aquí yo no estoy dando una opinión subjetiva, ni mucho menos. Estoy haciendo un recuento histórico que se lo puede comprobar leyendo la prensa de la época. Entonces, se consultó al pueblo y dijo que sí quería una nueva constitución. Con esa decisión se convocó a elecciones de los diputados constituyentes, porque son diputados constituyentes, ¿verdad? Se conformó la Asamblea Constituyente, que volvió justamente a Riobamba. Se constituyó la Asamblea Constituyente y redactó la Constitución del 2008, ¿verdad? Pero una vez redactada esa Constitución del 2008, volvió una vez más al pueblo a ver si aprobaba o no aprobaba ese texto constitucional. ¿Me explico? Y el pueblo dijo, ese texto constitucional del 2008 lo aprobaba y lo aprobaron. Esa es la doble legitimidad. ¿Sí me explico? Nunca antes se había hecho que el texto, una vez elaborado, hasta ahí llegaba, volvía al pueblo para que se lo apruebe. Y eso fue lo que ocurrió con la Constitución del 2008. Entonces tiene una doble legitimidad, que hay partes que pueden ser actualizadas, perfecto, que hay partes que pueden ser corregidas, perfecto, pero eso es materia de enmienda, ¿verdad? No es tampoco a pretexto del dinamismo y de actualizarla, no es tampoco cosa de violarla, no es cosa de alterar su sentido ni su texto literal. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero todo puede ser, y si hay algo que puede ser modificado, es precisamente la Constitución y las leyes de la República para seguir actualizándose, para seguir en un desarrollo económico, orgánico, intelectual, etcétera, ¿verdad? Eso es a grandes rasgos, Richard, si está claro. Sí, lo único que yo opino, y darle la bienvenida a Lucho, es que se tiene, en todo caso, necesariamente que convocar a una constituyente
Porque, doctor, de todos los criterios que usted me ha dado esta noche, ese es el camino. O sea, hay que recomponer la Constitución, ver candados donde haya que poner candados, porque la gente viola cada rato la Constitución. Si la Constitución fuera mujer, tuviera 1000 hijos por tanta Claro, violación que ha tenido. Hágame el favor, claro, ¿no? Y de padres desconocidos y violadores que deberían de estar presos, claro, presos. claro. La mayoría de los Eso, mi casos doctor. configuran delitos, así es. La mayoría de los casos configuran delitos. ¿Sí?